Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda su profesor de taller de lectura y redacción y les envío esta guía de estudio para el segundo parcial que ya es la próxima semana. Esta guía la he titulado Textos persuasivos con sus características externas y vamos a abordar los 7 tipos de textos persuasivos vistos en clase, vistos en esta semana y en la semana pasada aproximadamente, donde fueron tomando nota de ellos y fueron realizando ejercicios en su cuaderno, elaborando los textos, cuidando su estructura sobre todo. Ojalá que esta guía les sirva, ya que muchos de ustedes necesitan ir mejorando sus calificaciones y hemos considerado esta manera de estudio pues algo que se presta en base a las tecnologías de información y comunicaciones, que en resumidas cuentas pues es el celular, es una laptop, es una tablet que ustedes tienen acceso a eso y pues es un poco más, digamos, fluido el aprendizaje a través de videos. Pueden escucharlo en el transporte urbano, pueden escucharlo ahí en su casa con audífonos o verlo propiamente en una computadora y ponerle pausa, repasar alguna parte, retomar algunas cosas, adelantando, atrasando el video. Ojalá les sirva y cualquier inquietud pues lo vemos en el salón. Vamos entonces a avanzar y es importante que esto no lo dejen en saco roto, puesto que esta guía, la verdad, que sí les va a permitir tener una mejor eficiencia en su examen. Primeramente vamos a hablar de los textos persuasivos y hacer saber que tienen características. La primera de ellas la tenemos aquí indicada, ¿sí? Es su forma. Ahí la tenemos. Cada texto persuasivo tiene una forma definida, una forma específica. Por ejemplo, recordemos el anuncio publicitario tiene una forma muy variada, pero que pues esta cuando se especifica hacia dónde se va a dirigir el anuncio, pues ya toma una forma definida. Si va al cine, si va al radio, si va a la televisión, si va al periódico, ahora si va a las redes sociales, pues tiene que estar diseñado ese anuncio publicitario adecuadamente. Entonces la forma tiene que ver con eso. Por otro lado, la siguiente característica es la estructura, que eso es un aspecto medular en los textos persuasivos para que ustedes hagan redacciones adecuadas sin perderse y sin escribir algo que no tiene sentido con lo que estamos solicitando. Muchos de ustedes les pedí algún texto específico y me enviaban una hoja, una cuartilla, etcétera, pero sin ningún sentido, sin ningún tipo de estructura. Entonces sí se necesita que tengan clara la estructura, es decir, el acomodo de las ideas del texto, que tenga una lógica cada párrafo, cada frase que están ustedes escribiendo, y que eso fue lo que estuvimos haciendo en clases anteriores. La tercera característica es la extensión o el tamaño de ese texto, de esa narración, podemos llamarlo así, o redacción, que es más correcto. El tamaño o el tiempo del texto. El tiempo porque puede ser un guión y se especifica un tiempo, 1 minuto, 2 minutos, etcétera. O bien, como vimos en la novela de tesis, es una extensión muy larga porque se habla de capítulos. Y los capítulos en las novelas de tesis, por ejemplo, pues son variados, son muchos capítulos, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40, y se van contando historias, melodramas, hay una trama en relación a alguna situación o circunstancia y eso es muy largo. Por lo tanto, la extensión pues sí es importante también. Además, queremos comentarles de que la estructura en los textos persuasivos es un elemento que queremos ir desarrollando en este momento y que no se pierda ningún detalle para que ustedes tengan un examen adecuado. Vamos a ver que existen los 7 textos persuasivos, como ya dijimos, y vamos a enfocarnos específicamente en las estructuras que estos tienen para que de esa manera puedan ustedes ir redactando ordenadamente, organizadamente un texto. El primero que vamos a estudiar y a comentar es el anuncio publicitario. Fue el primer texto persuasivo que vimos y este texto, inclusive hicieron ustedes un anuncio publicitario tipo póster, afiche, cartel, donde se procuró cuidar
los elementos del anuncio publicitario. En este caso, la estructura, que es lo que nos interesa saber, está formada en el anuncio publicitario por 4 elementos. El primero es una imagen llamativa, que ustedes dibujaron ahí en su cartel, X o Y imagen, pero recordemos que tiene que ser llamativa. Ese es el primer elemento. Número 2, debe de llevar un mensaje corto. 3, datos de la empresa que promociona el producto. Ese mensaje corto debe de tener implícito lo que es el producto y algo que, una redacción que nos llame, que nos ganche. Recordemos que persuadir es hacernos realizar alguna acción, despertarnos un pensamiento, una emoción y llevarnos a la acción. Eso es persuadir. El anuncio publicitario, pues, tiene esos 4 elementos. Tenemos el artículo de opinión, que también lo vimos en la escuela y algunos hicieron artículos de opinión con temas pues interesantes, algunos del suicidio, otros del aborto, drogas, de la amistad, algunos, muchos temas hay de artículos de opinión porque es su opinión sobre X o Y tema. Los artículos de opinión se forman de 4 elementos. El número 1 es el título del artículo o también se conoce editorial, como editorial. El número 2 es el planteamiento de la opinión. Yo opino que tal o cual cosa es así y es asá. ¿Sí? Es lo que tú quieres compartir a través de ese artículo y como número 3 vas a argumentar, vas a fundamentar lo que tú estás opinando, lo que planteas en ese artículo de opinión. Si alguna persona quiere hablar de lo que es el suicidio, va a poner como título Suicidio en Saltillo. El planteamiento sería: mi opinión sobre el suicidio en Saltillo es que es algo grave y que se tiene que atender ya. Como 3 o argumento, lo considero así porque en el año 2017 hubo aproximadamente 160 personas que se suicidaron en nuestra ciudad por causas de depresión, algunas de ellas, por causa de esto, por causa de aquello. Entonces, sí es necesario que se atienda y que podamos ir disminuyendo estos números y sobre todo que se empiece a valorar la vida de la gente y que se empiece a darle sentido a la vida, porque ese es otro aspecto que se pierde. Por ejemplo, ¿verdad? Y número 4, la conclusión o cierre de ese artículo. Recordemos que la conclusión o el cierre no es otra cosa que una síntesis rápida de lo que es en sí todo el artículo de opinión y de esa manera se hace el cierre, ¿verdad? Invitando de pronto a exhortando a que hagan alguna acción en relación al suicidio en este caso. Pero bueno, está formado de 4 elementos, el artículo de opinión. Tenemos la caricatura política que también ustedes la realizaron y muchos de ustedes la pegaron en la pared del salón. La caricatura está formada en este caso de un elemento que lo tenemos ahí en nuestro video, ustedes lo pueden ver, se presenta en un recuadro donde va un dibujo. Ese dibujo pues tiene formas grotescas del cuerpo humano de las personas, no son dibujos proporcionados, sino que si ustedes los ven de pronto tienen la cabeza muy grande o las manos muy grandes, porque es una caricatura de tipo cómica, es algo que se está haciendo de forma de crítica ante el gobierno, ya sea municipal, estatal, federal, inclusive de presidentes de otros países, y se está haciendo una crítica a esa forma de gobierno, porque hay alguna inconformidad, y de esa manera se está haciendo saber el sentir de esa persona, o de muchas, pero es a través de una caricatura. Ustedes la han visto en el periódico, entonces aquí la estructura es el dibujo, y que tenga un texto que es una crítica en tono de broma, algo jocoso como también se dice. Caricatura política es el texto número 3. Vamos al texto persuasivo número 4, que este es un poco más amplio, que es el discurso político. Este está formado de un discurso, de un saludo formal, perdón, de una propuesta resaltando aspectos negativos. Es decir, este es un discurso que, como su nombre lo dice, se desarrolla en el ambiente de la política, de diputados, de presidentes municipales, de gobernadores, de senadores, etcétera.
y sí o sí va un saludo, va la propuesta que quieren compartir en ese discurso político, resaltando los aspectos positivos de la propuesta que tiene el político. Después esa propuesta se va a comparar con otras propuestas y se va a hacer ver que las otras propuestas, no la mía, son negativas, tienen puntos que no tienen una consistencia, que están muy flexibles y demás. Posteriormente se va el político a anticipar a las posibles objeciones. Ya habíamos dicho que una objeción es una pregunta que puede hacer el auditorio que está escuchando el discurso y que puede que me genere una limitante o que pierda la parte de persuasión mi discurso. Por lo tanto, en ese punto yo me anticipo a 3, 5 preguntas que puedan hacer las gentes, los asistentes del discurso, y yo ahí puedo decir, bueno, y para aquellas personas que ahorita están pensando cómo vamos a realizar tal o cual proyecto en el país o en la ciudad o en el estado, lo vamos a hacer así y así y así y así. Y ya se está anticipando el político. Es decir, de esa manera hace más eficiente el discurso y también evita que de pronto pueda él quedar mal ante el público. Porque un político lo que tiene que hacer, y eso lo vemos, él tiene que ir planteando sus ideas y no tiene que tener ninguna falla. ¿Por qué? Porque ellos pues prácticamente cuidan su imagen, cuidan la imagen de su partido político, no lo podemos negar, cuidan la imagen de su puesto y demás. Entonces el discurso político está formado de 5 elementos. Ya por último de las objeciones, pues está el cierre y una exhortación que enardece los estados de ánimo de los asistentes. Eso era lo que habíamos dicho la vez pasada. Es decir, los motiva, los prende, decíamos, en el salón, los pone en un estado de ánimo, de ganas de hacer las cosas y demás. Eso hacen mucho los políticos y eso va en el punto número 5. Tenemos el siguiente discurso, el siguiente texto, perdón, persuasivo, que es el ensayo filosófico, y ese está formado también de 5 elementos. Tenemos número 1, la introducción. En la introducción, ya le hemos dicho muchas veces en el salón, se trata de hablar de forma general de lo que vamos a redactar en todo el ensayo, pero de forma breve. Yo les pedía un ensayo de una cuartilla, pues algo breve. Entonces la introducción iba a ser de 3 renglones, 4 de pronto, no de media cuartilla. Pues a eso se pierde la esencia, por eso hay que saber qué voy a hacer para poder estructurar adecuadamente y no desfasarme, salirme de parámetros. Tenemos el número 2, que es el planteamiento del problema filosófico, no lo olviden, no es un ensayo político, no es un ensayo, es decir, porque muchos de ustedes se perdían aquí, por eso les di una orientación en el salón de que los ensayos filosóficos, sus temas comunes o muy clásicos es la vida, es la muerte, es la libertad, es la esclavitud, es el amor, es, bueno, lo que es la razón de mi existencia en el planeta, por qué existo, para qué existo, cuál es mi misión en este lugar, qué voy a hacer con mi existencia y cosas por el estilo. Entonces, aquí se va a plantear un problema. ¿Qué es la vida, por ejemplo? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la esclavitud? Por citar algo. Y de esa manera, entonces, ustedes después del planteamiento van a establecer su opinión personal en base a ese planteamiento. Por ejemplo, ¿qué es la muerte? Que es el planteamiento del problema filosófico. Ustedes van a decir, van a dar su opinión personal. Bueno, para mí la muerte es aquella persona que está encadenada en el que dirán. Es una persona que está muerta porque su vida está en manos de los demás, en lo que dicen, en lo que piensan, por lo tanto esa persona no tiene vida. Bueno, es un aspecto filosófico, un punto de vista y se respeta. Posteriormente, pues se va a dar respuestas a las posibles objeciones a la postura que yo les estoy compartiendo. O sea, yo me adelanto a las posibles preguntas que me puedan hacer. Y yo ahí pongo, bueno, y para aquellos que se preguntan por qué considero que la vida es la libertad,
la particularidad de uno por esto y por esto, y uno responde antes de que le pregunten, y así uno fundamenta bien sus trabajos. Si ustedes van a exponer, por ejemplo, como punto y aparte lo decimos, en una clase, anticípense a las preguntas que les puedan hacer los compañeros o el profesor y así van a acertar. Pero ese es el ensayo filosófico. Posteriormente pues viene la conclusión, que es una síntesis de todo lo que se abordó, y ahí pueden cerrar nuevamente con su postura en relación a la muerte. Vamos avanzando, tenemos el siguiente texto persuasivo y su estructura. Recuerden que estamos viendo en este esquema las estructuras. La estructura del ensayo literario se forma de introducción, ya dijimos que es la introducción, descripción de la obra que se comentará. Aquí se comentan obras literarias. Dijimos en el salón que una obra literaria es un poema, puede ser el escrito que está en un libro, puede ser un poema, ¿verdad que sí? Puede ser también, no sé, pues inclusive un ensayo, y ahí lo tienen ustedes anotado en su cuaderno. Y ustedes van a hacer mención de esa obra. Pusimos a manera de aligerar el trabajo que trabajaran con una película que ustedes hayan visto y que ahí, bueno, como quiera que sea, que una película sí o sí tuvo que haber tenido un guión, se tuvo que haber escrito y de ahí se lleva a la pantalla grande, como decimos. Entonces, bueno, vamos a hablar de la introducción, voy a hablarles, como ejemplo, voy a hablarles de la película El Titanic, que me parece una película que es muy interesante porque maneja las emociones y los sentimientos de la gente de una forma tal que llegó a tener pues un éxito en todo el mundo. Introducción, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a la descripción de la obra que se comentará. Bueno, esta película se filmó en 1997 en tales estudios. Los personajes principales, los protagonistas es Leonardo DiCaprio y, bueno, la dama no la recuerdo. Hay a protagonistas secundarios, si me permiten decirlo así, que fueron fulano y sutano. Tuvo un costo de tantos millones, se filmó en tal país y algo así. Están describiendo la obra, que se comentara algo general. Y posteriormente van al desarrollo del comentario de su obra, de la obra, es decir, lo que ustedes opinan de esta obra. Bueno, esta película me parece interesante porque inicia de esta manera, nos lleva a los años 20 o inicios de siglo pasado, que fue en 1900 y tantos, y nos habla de un romance de una persona que tenía tendencias a la depresión, la muchacha. Leonardo DiCaprio, que no recuerdo el nombre de la película, pues él tenía muchas ganas de vivir, se colaron al Titanic como con tintes de aventura y demás, y ustedes van platicando y eso me ha despertado ciertos sentimientos y me ha permitido darme cuenta que la vida sí, que la vida sa, a mí me pasó una cosa así, van comentando su opinión y por último pues ya lo que es el cierre y conclusión de este ensayo literario. Entonces, los elementos del ensayo literario como estructura son cuatro, ¿verdad? No lo olvidemos. El ensayo filosófico tiene 5 elementos, el discurso político tiene 5 elementos, la caricatura nada más estamos mencionando uno, el artículo de opinión tiene 4 y el anuncio publicitario tiene 3 elementos. Vamos por el último texto persuasivo en su estructura. Y este texto es la novela de tesis, que es la que vimos ayer. Hoy es viernes, ayer, antier la vimos en la escuela. La novela de tesis se presenta en capítulos, que esa es su estructura, en los cuales se desarrolla el argumento o trama de la historia. Pueden ser 5 capítulos, 10, 20, 50 capítulos, depende de la novela. Su extensión es muy grande, aunque ahorita estamos hablando de estructura, pero son muy extensas. La estructura, pues, se forma de capítulos en una novela de tesis. De esta novela no hicimos un ejercicio por el tiempo, pero bueno, aquí lo tenemos. Y ya vamos avanzando, ya para terminar, queremos decirles que, bueno, en cuestión de los textos persuasivos, yo he estado haciendo hincapié en el salón de que deben de cuidar la coherencia al estar escribiendo, que no se coman las palabras. Ustedes en la mente piensan
tal cosa y automáticamente la mano se brinca a tal o cual palabra porque en la mente como ya pasó, ya creen que la escribieron y al estar leyendo se encuentran que no está escrita, que se comió una letra, inclusive una palabra o pusieron de más. Y el texto, la narración que van haciendo, la redacción, debe de conectarse cada palabra, cada frase, cada párrafo con todo el texto persuasivo. Porque muchos de ustedes se pierden al estar escribiendo, ya no saben qué están escribiendo, y precisamente porque les falta la estructura de escribir, de hacer un texto persuasivo, y cualquier texto, no nada más digo los persuasivos. Además, deben de tener conceptos claros. Muchos de ustedes escriben conceptos, palabras y no saben qué significan. Por lo tanto, eso hace que se pierda más el sentido del texto. Les invito a que consulten, les invito a que traigan un diccionario a la clase para que apenas aparezca una palabra desconocida o me pregunten o bien sacan su diccionario y verifican, ¿verdad? Para que así vayan teniendo mejor calidad en sus textos. También que tenga sentido lógico lo que están diciendo, que tenga una realidad, que sea algo que realmente sea su opinión y le vayan dando forma coherente, como estamos diciendo en el punto uno. Y también que usen correctamente los signos de puntuación, que eso le da bastante sentido lógico y un sentido general de claridad a todo el texto persuasivo en este caso. Si ustedes ponen un punto, una coma, cambia el sentido de lo que quieren decir. Si ponen signos de admiración, tres puntos suspensivos, etcétera, etcétera, un punto y aparte, un punto y seguido, todo eso da sentido al texto o bien hace que se pierda el sentido. Por lo tanto, sí se necesita que vayan aprendiendo o vayan utilizando más los signos de puntuación. Eso se vio el semestre pasado, entonces ahorita a estas alturas deben de irlo utilizando adecuadamente. Si no, pues bueno, podemos dedicar una clase para revisarlos, aunque sea de forma rápida, y que se empiecen a utilizar. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí y esperamos que esta breve orientación les sirva para su evaluación del segundo bloque o segundo parcial de taller de lectura y redacción. Muy buenas tardes a todos ustedes y bueno, se despide su amigo y servidor Octavio Lara Ibarra. Hasta pronto.